Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Les damos la bienvenida y agradecemos su tiempo dedicado a este espacio en el que publicamos las noticias más importantes sobre el medio ambiente, gracias a la participación de Miguel Ángel de Alba, quien es el director de Ambiental News. A nombre de mis compañeros del capítulo Toluca del Movimiento Católico Mundial por el Clima, te damos la bienvenida, Miguel Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches a nuestro auditorio y a todo el personal. Gracias por estar aquí. ¿Qué noticias nos tienes esta semana, Miguel Ángel? Pues vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sustentable y pues como son 17, son muchos, Sí. vamos a tocar dos que están haciendo mucho ruido. Uno es el objetivo hambre cero, el objetivo 2, y el otro es el objetivo de la salud. Y vamos a hablar también de lo que van a presentar el próximo lunes la Secretaría de Economía, el informe voluntario del avance de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Eso es, Miguel. Pues te escuchamos, adelante. Muchas gracias. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en México se encuentra más lejos que nunca. Y no solo en México, también en el mundo. Un nuevo informe mundial pone de manifiesto los estragos de la pandemia de COVID-19 en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sustentable 2, conocido como hambre cero. Con el 30% de la población mundial sin acceso a una alimentación adecuada, la FAO pide el apoyo del sector público y del sector privado para acabar con esta crisis. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, presentó su informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, un documento que ofrece la primera evaluación mundial basada en evidencia sobre la inseguridad alimentaria crónica, el hambre y la malnutrición, desde que nació la pandemia y se expandió por el planeta. Recuerda la FAO que en 2014 se detuvo el largo descenso del hambre en el mundo que inició en 2005. Desde entonces, la inseguridad alimentaria ha ido en aumento lentamente hasta 2020, cuando la pandemia disparó todas las alarmas. Ya no solo los conflictos, el cambio climático y las recesiones económicas estaban exacerbando el hambre, sino que la pandemia prácticamente acabó con las esperanzas a corto plazo de alcanzar las dos primeras metas del segundo objetivo de desarrollo sustentable. David Beasley, director del Banco Mundial de Alimentos, hizo un llamado en favor de la alimentación, un derecho humano internacional que en la actualidad es negado a casi 700 millones de personas. De seguir ignorando el problema, en 2030 habrá más de 840 millones de personas afectadas. El informe deja claro que no estamos en camino de acabar con el hambre y la malnutrición en el mundo para 2030. De hecho, indica que vamos en la dirección equivocada y que el panorama es desolador, aseguran los autores del informe. El documento expone que 12% de la población mundial padeció inseguridad alimentaria grave en 2020, lo que representa 928 millones de personas, 148 millones de personas más que en 2019. Los aumentos más pronunciados de la inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020 se produjeron en América Latina y el Caribe y en África. En síntesis, más de 2.300 millones de personas, esto es el 30% de la población mundial, carecieron de acceso a una alimentación adecuada durante todo el año. Este indicador se disparó en un año tanto como en los 5 años anteriores en conjunto. En cuanto a la malnutrición, los autores estiman que 149 millones de niños menores de 5 años, esto es el 22% de ese grupo etario, sufrieron retraso en su crecimiento. Al mismo tiempo, 45.4 millones padecieron pérdida de peso y 38.9 millones sobrepeso.
El nuevo indicador de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el 2.2.3, relativo a la anemia en mujeres de 15 a 49 años, muestra que casi el 30% sufrieron esta enfermedad. Los autores también han puesto el foco en el precio de los alimentos, ya que millones de personas padecen inseguridad alimentaria y desnutrición precisamente porque no pueden comprar los alimentos para tener una dieta saludable. Una solución que proponen es intervenir a lo largo de las cadenas de suministro para reducir el costo de los alimentos nutritivos al fomentar la siembra de cultivos biofortificados o facilitar el acceso de los productores de frutas y hortalizas a los mercados. Susana Jacob, directora adjunta de la Organización Mundial de la Salud, recordó la necesidad de avanzar hacia un sistema alimentario sostenido en la visión One Health o una sola salud para evitar que la presente pandemia y otras futuras pongan en peligro la seguridad alimentaria mundial. Otras medidas pasan por el fortalecimiento de los entornos alimentarios y cambios en el comportamiento de los consumidores al eliminar las grasas trans industriales y reducir los contenidos de sal y azúcar en los alimentos. También recuerdan la necesidad de equilibrar la balanza alimentaria en favor de las frutas y verduras para ayudar a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, buscan ampliar la resiliencia climática en todos los sistemas alimentarios al ofrecer a los pequeños agricultores un amplio acceso a seguros contra riesgos climáticos y financiamiento basado en pronósticos. Incluso sugieren integrar las políticas humanitarias de desarrollo y de consolidación de la paz en las zonas de conflicto mediante medidas de protección social para evitar que las familias vendan sus escasos bienes para comprar alimentos. Los complejos desafíos para la seguridad alimentaria y la nutrición exigen una mayor sinergia y coherencia en la formulación e implementación de políticas en todos los sectores, respaldada por inversiones más estratégicas, tanto del sector público como del privado, mencionan los autores. Ahora, ¿qué pasa con los objetivos de desarrollo sustentable relativos a la salud? La humanidad ha enfrentado durante los últimos años desafíos sin precedentes relativos al cambio climático que han mermado la salud de las personas. Informes de la Organización Mundial de la Salud muestran que 23% de las muertes globales anuales se deben ya a los efectos adversos de la contaminación del aire, del agua y a la exposición de sustancias químicas. Un nuevo informe de la Alianza Global para el Clima y la Salud indica que las advertencias no han sido suficientes para que los gobiernos incorporen el tema de la salud en sus contribuciones determinadas a nivel nacional de frente a la cumbre climática COP26 que se realizará en noviembre en Glasgow, Escocia. Algunos países de ingresos bajos y medianos están en lo más alto de la clasificación, como Costa Rica, con 13 de 15 puntos posibles. Otros puntajes altos presentan una combinación de países de ingresos bajos y medianos, como Senegal, Laos, Ruanda, Papúa Nueva Guinea, Líbano y Argentina. Según el informe, esto podría deberse a los impactos que ya produce el cambio climático en la salud de los habitantes de estos países. De los 66 países, incluidos 27 de la Unión Europea, todos menos 5, incluyen la salud en sus compromisos climáticos nacionales antes de la COP26. Varios países de altos ingresos como Australia, Nueva Zelanda, Islandia y Noruega obtienen 0 puntos, mientras que la Unión Europea registra solamente 1 punto. Estados Unidos tiene 6 puntos y el Reino Unido 7 de 15 posibles. El estudio establece que los países representan alrededor del 50% de las emisiones globales y no han actualizado públicamente sus compromisos climáticos nacionales antes de la COP26. Hay una gran oportunidad para que los gobiernos establezcan ambiciosos objetivos de reducción de emisiones, cosechen los beneficios para la salud de una acción climática bien considerada
y para impulsar sus economías, explica Jenny Miller, directora de la Alianza Global para el Clima y la Salud. Las olas de calor y los incendios forestales ya son graves impactos en la salud, por lo que cualquier alternativa es arriesgarse a poner en peligro tanto a las personas como al planeta. El compromiso de reducción de emisiones de los países no está en camino de cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, de limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 grados Celsius e idealmente a 1.5 grados. En este apartado, comenta que algunos países carecen de ambición climática en general, como Argentina, que alinea sus planes con 3 grados Celsius de aumento, lo que tendría graves implicaciones para la salud humana. En general, para las contribuciones nacionales determinadas, solo 3 países, Costa Rica, Kenia y Nepal, están alineados con 2 grados Celsius y ninguno con 1.5 grados Celsius. Miller expresó que hacer compromisos climáticos que limiten el calentamiento global a 1.5 grados en línea con el Acuerdo de París es crucial para la protección de la salud. Aunque algunos países han incorporado la salud en sus compromisos climáticos, estableciendo vínculos claros entre el clima y la salud, muchos no alcanzan su parte de reducción de emisiones. En general, la ambición climática internacional sigue muy por debajo de lo necesario para proteger la salud. Hacer declaraciones sobre la salud tiene poco efecto si no se realizan esfuerzos concertados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el factor más importante en la definición de la salud de las generaciones futuras. No hacerlo sería catastrófico para la salud humana, concluyó Miller. Con todo, pocas brindan detalles sobre cómo protegerán la salud de sus ciudadanos de los impactos del cambio climático, ni consideran cómo se podría financiar o visualizar los costos de no actuar, advierte la Alianza Global por el Clima y la Salud. Los gobiernos que han omitido la salud de sus contribuciones o cuyos objetivos de emisiones son inadecuados, deben actuar para poner la protección de la salud de sus ciudadanos al frente y al centro de sus políticas climáticas nacionales, o se arriesgan a mayores desastres, comenta el analista de políticas de la Alianza Global del Clima, Jess Bigley. Es necesario invertir tiempo, recursos y dinero en efectivo en salud para protegerse contra los impactos graves debido al daño ambiental. Lo que muestra la puntuación NDC saludable es que en general los países están lejos de incorporar la salud en la política climática. Mientras tanto, ¿qué sucede en México? En México, el próximo lunes se publicará el que se ha dado en llamar el tercer informe nacional voluntario con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que supuestamente se dan a conocer las acciones realizadas por el Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobiernos estatales y municipales, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional. Suena muy bien, ¿verdad? Sí. Solamente que el informe se dará a conocer antes de que el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales, presente las evaluaciones correspondientes, en las que seguramente no habrá buenas noticias. Este informe que ya fue presentado el lunes pasado al presidente, incluye información de 2014, 2016 y 2018, por lo que su data está desactualizada y no permite ver avances alcanzados en los 3 años de esta administración, además de que incorpora prácticamente con calzador los programas sociales emblema del Ejecutivo, sin datos que permitan ver su incidencia real en los objetivos de desarrollo sustentable. En sí, el informe que presentará la Secretaría de Economía ideologiza los objetivos de desarrollo sustentable y menciona que la pandemia de COVID-19
llama a lograr una recuperación verde, sostenible e incluyente, aunque no dice cómo. Justifica que la pandemia pone en riesgo el objetivo de los objetivos de desarrollo sustentable, aunque ofrece la posibilidad de instrumentar medidas que contribuyan a su aceleración. Cerrar las brechas de desigualdad, erradicar la pobreza y el hambre, acabar con la corrupción y hacer un uso eficiente de los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras. La clásica receta de cocina y otra vez sin decir ni indicar cómo se va a hacer. Este informe insiste en el discurso presidencial de que mucho de lo hecho en las últimas décadas ha priorizado la enorme riqueza de unas cuantas personas a costa de la mayoría, con lo cual se ha puesto en duda la viabilidad de nuestra especie en el planeta. Llama a subsanar las deudas sociales históricas con las poblaciones marginadas como un paso fundamental para un futuro con mayor armonía social, con mayor armonía con el medio ambiente y menor vulnerabilidad ante el cambio climático. Insiste en el reto que implica la pandemia para avanzar en la Agenda 2030 y la importancia de las alianzas multiactorales para enfrentarlo. Hay mucho por hacer, menciona, y asegura que el gobierno de México está comprometido a fortalecer el diálogo, facilitar la cooperación, las alianzas y promover una recuperación económica sostenible e incluyente con la Agenda 2030 como un compromiso fundamental con todos los mexicanos y con la comunidad internacional. Como ves, Carmen, se presenta un informe que no dice nada, con data antigua, con el que seguramente intentarán restar importancia a la evaluación que dará a conocer el Coneval en los próximos meses, además de las evidentes mentiras al decir que hay diálogo y entendimiento con los sectores, cuando prevalecen las acciones unilaterales, especialmente en lo que se refiere a los megaproyectos en el sureste que han dejado de lado a los pueblos originarios. Al igual que las metas y compromisos del Acuerdo de París, los objetivos de desarrollo sostenible se miran inalcanzables para México con la actual política nacional, ya que la población en pobreza, malnutrición, hambre y malas condiciones de salud se ha incrementado debido a la nula estrategia para atacar la pandemia de COVID-19. Este es, Carmen, nuestro comentario de esta semana. Como ves, bastante desalentador, ¿no? Bueno, pues respecto al hambre, 2.300 millones de personas ya sufriendo de hambre. Yo siempre he sentido que, bueno, he constatado más bien que la economía de mercado, ¿verdad? Jamás ha sido incluyente con la población mundial. Siempre ha sido limitado el avance o la creación de empresas, ¿no? No hay empleo para todas las personas, no hay manera de incluirlos a todos, o sea, es limitado. Los empresarios, los empleos, todos esos recursos son muy limitados y nunca han incluido al 80% de la, bueno, al 70% de la población. Y mientras la economía de mercado prevalezca, esa pobreza va a seguir existiendo por siempre. Yo siempre lo he visto de esa manera. No hay manera de erradicarla si no cambiamos de sistema. Necesitaríamos entrar a un sistema pues que no sea capitalista, que tampoco sea comunista, sino más bien un sistema que incluya a toda la humanidad trabajando para el medio ambiente, ¿no? Eh, he oído a muchas, perdón, sí. No, no, sí, te escucho. He oído a muchos comentar que hay alimentos, ¿verdad? Para que todos comamos en este planeta. Sin embargo, pues la riqueza no está bien distribuida y además está agravando los problemas del hambre porque los suelos están perdiendo fertilidad. Las cosechas ya están en grave riesgo debido a los cambios climáticos, ya tienen menos nutrientes, algunos ya no se logran. Con el desbalance que tenemos entre las estaciones del año actualmente, ya es muy difícil calcular. Por ejemplo, este año yo pude observar que aquí muy cerca hay algunos cultivos, aquí muy cerca de tu casa, y en esos cultivos yo me di cuenta que sembraron como por marzo y como había sequías se les echó a perder
Y después cuando ya más o menos se vio que estaban comenzando las lluvias en este sector, tuvieron que volver a sembrar, ¿verdad? Pero sí, la primera cosecha se perdió, definitivamente se perdió, pero los agroquímicos hacen que se pierda esa fertilidad en los suelos. Los calores hacen que ya los suelos estén cambiando, ¿no? Por ejemplo, donde antes eran, no sé, rainforest, lo que le dicen rainforest, los bosques de lluvia, ¿verdad? Ahora van a ser sabanas y así está cambiando todo. Donde antes era sabana, pues ahora va a ser tierra desértica. Aquí en México lo vemos, como los campesinos están emigrando hacia Estados Unidos o se vienen al sur de México porque sus tierras ya no son fértiles. Ya no hay lluvias en algunos casos, pero en otros casos se agotó la fuerza del suelo, ¿verdad? Y sobre todo con el uso de estas semillas compuestas que se llaman transgénicas, las transgénicas. Entonces, yo pienso que todo eso va contribuyendo a esas hambrunas, a esos problemas de alimentación de muchos, pero sobre todo es la falta de inclusión, ¿no? El capitalismo no permite la inclusión de todos, no están todos incluidos, sino que más bien la parte que trabaja para esas grandes corporaciones, pues es explotada, pero no hay para todos, porque las corporaciones lo que piensan es, lo que quieren es ahorrar, ¿no? Las bondades de los países en desarrollo, eso es lo que está sucediendo, pero nuestros ecosistemas están muriendo, francamente, y eso nos puede llevar a hambrunas muy, muy serias, ¿no? Como ya ha pasado en África, como ya ha pasado en algunos países, como los migrantes que tenemos de Centroamérica, que precisamente vienen sufriendo de esos problemas, ¿no? De los cambios climáticos. ¿Qué ibas a comentarnos, Miguel Ángel? Y si a eso le sumamos el desperdicio de alimentos, que también es tremendo, Sí, se calcula que con la mitad de lo que se desperdicia de alimentos pudiera alimentar hacia toda esta gente que no tiene que comer. así es. Y Entonces, además, he visto gente de muy bajos recursos, pero comiendo comida chatarra, que ujú. les costaría lo mismo que comprarse un kilo de zanahorias o de papas o algo así, pero se lo gastan mejor en comida chatarra. Están acostumbrados a eso. Y es muy triste, ¿no? Que teniendo a ese poquito dinero lo desperdicien en algo que no los nutre. Son realidades de estas pobrezas, ¿no? Sí, también hay que cambiar los hábitos de consumo. Sí. Y precisamente hábitos de consumo que han sido impuestos por ese capitalismo, ¿no? Así es. Y bueno, pues en el movimiento católico mundial por el clima es nuestra principal lucha, ¿no? Ese cambio de hábitos de consumo, ese disminuir nuestro impacto en el medio ambiente. Y bueno, esto de la salud también, pues sí estamos, bueno, yo me he dado cuenta que sobre todo las personas viviendo en zonas industriales, cerca de zonas industriales, son las que más padecen de estas enfermedades por la contaminación atmosférica, por la contaminación del agua. Acá tenemos un ejemplo muy grande en el río Lerma. Mucha gente ha padecido de cáncer, de diabetes, de problemas renales por la contaminación del agua, además de las alergias que esto ha ocasionado, alergias respiratorias en las personas, ¿no? Y sí, son las zonas más afectadas y los que más dependen de estas empresas contaminantes, pues son los que más ven afectada su salud a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, pues ese reporte que me comentabas, pues, pues vamos a ver, esperemos que ese reporte de alguna manera nos haga despertar a los mexicanos y ver que realmente no tenemos un plan para alcanzar los DNS, ¿cómo les Los llaman? ODS, Ajá, los ODS o las NDC, las contribuciones nacionales determinadas. exactamente, ambas, ¿no? Así es, sí, ambas, Mm, porque una pues es la reducción de emisiones para tratar de no llegar a un aumento de la temperatura mayor a 2 grados, que México ya anda con sus valores actuales, anda por 3,6 más o menos. Entonces sería terrible, sería terrible. Y los objetivos de desarrollo sustentable, que lo que buscan es precisamente que
todos no padezcan hambre, que tengan salud, que tengan educación. Son 17 objetivos para que la gente viva mejor, pero si el avance era lento hasta 2018, de ahí para acá ha sido peor. Ha ido hacia atrás, ¿no? Ha ido hacia atrás y la pandemia pues no ayudó, al contrario, aceleró la marcha en reversa. Y pues ahora, como es costumbre de este gobierno, pues nos quieren dar a tole con el dedo, ¿verdad? Presentando data vieja y un informe ideologizado en el que ensalzan sus megaproyectos, pero que no nos dicen realmente cuál va a ser la incidencia en esos objetivos de desarrollo sustentable. Así es. Yo pienso que no existe un plan para eso. Más bien hemos ido en aumento de emisiones, eso es todo. Y enfocar toda la producción de nuestra energía en el carbón, toda la energía eléctrica basada en el carbón, El pues se me hace carbón, un en la suicidio, quema es de un suicidio. combustible. Es el Uh-huh. suicidio que está viviendo México, el suicidio de sus ecosistemas, de su salud y cómo las medidas que tantos países están haciendo, el gran esfuerzo de transitar a energías limpias, pues México no lo está haciendo en ningún sentido, ¿no? Hemos visto esos bosques destruidos por la siembra del aguacate y hemos visto también un incentivo de que mucha gente no los aprovecha, ni siquiera aprovecha eso, ¿no? Nada más queman los bosques, esa madera la venden o llegan grupos de criminales, se las roban, se los llevan, las venden, la comercializan. Fíjate que hoy tuve una muy buena noticia hace ratito en el Facebook. Vi un informe, bueno, es un artículo que no he acabado de leer, precisamente porque ya nos tocaba esto, pero ya descubrieron en África, una chica está produciendo de los plásticos, está produciendo una especie de troncos que sirven como madera. Y pues esa se me hace una excelente noticia porque precisamente la deforestación que hemos vivido en todo el planeta es por eso, ¿no? Los muebles, los closets. Nos quejamos de la deforestación, pero la verdad es que en nuestras casas tenemos closets, mesas, sillas, eh, Todo. bases para la cama, escritorios, todo es madera. Y nos asustamos, ¿verdad? Por el nivel de deforestación tan alto que tenemos en México. Creo que el 85% de nuestro territorio ya está deforestado. Entonces, sí es alarmante ver cómo lo perdemos, pero esto podría amortiguar un poquito la deforestación, este tipo de producción. No sé qué tan no contaminante es el proceso para producirlos, ¿no? Pero se me hace ya un avance muy importante si es que esto realmente tiene un provecho sin contaminar, ¿verdad? Eso sería. Yo creo que sí, y además de estar produciendo madera con estos plásticos, también se están produciendo ladrillos para construir vivienda. Ujú, de plástico, Y sí. pues son buenas noticias porque por un lado nos permite deshacernos de la gran cantidad de plásticos que tenemos pues prácticamente ya en todas partes. Sí, Ya hasta nos lo comemos. ujú, así es. Lo traemos ya en la sangre, las partículas de Ya, plástico. Ajá. es- Nanopartículas son. ya en los próximos análisis de sangre que preguntar cuántas partículas de plástico tenemos. Así es. No, hombre, qué horror. Qué horror. ¿Y cómo tendremos los pulmones de tanta contaminación? Yo a las 8 de la mañana siempre empiezo a estornudar muchísimo porque es cuando ya empieza el tráfico más pesado, ¿no? Así es. Y me produce una alergia terrible. Yo me pasé, además de los cubrebocas que también me han producido alergia, todo el COVID lo he pasado mormada porque me da alergia, ¿no? Pero en las mañanas he notado mucho eso, que en cuanto empieza el tránsito más pesado, ¿verdad? Eh, Me da por estornudar muchísimo. Sí, la contaminación afecta a nuestra salud de manera muy, muy significativa. De, así es, Miguel Ángel. Es muy, muy fuerte. Así Y es. sobre todo aquí en la Ciudad de México pues, también nos llegan todo lo que emanan las refinerías que están alrededor. Aquí, aquí nos llegan y efectivamente pues te provocan
alergias, te provocan agravamiento del asma en el caso de los niños Sí, y agravamiento y hasta la muerte en las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces es terrible y lo peor es que el gobierno siga alentando el uso de combustibles fósiles, el carbón, la quema de combustóleo para generar electricidad, cuando ya hay eh, energías renovables que son muy sustentables, ¿no? así es. Habiendo opciones, estamos todavía en la era primitiva del milenio pasado, La prehistoria. en la prehistoria. Así es, Miguel Ángel. Así es, Carmen. Bueno, pues los ciudadanos tendremos que hacer un gran esfuerzo entonces, ¿no? Tenemos que redoblar esfuerzos y estos programas pues nos sirven para entender cuál es nuestra situación y cuál es la situación en el mundo. Pues te agradecemos muchísimo, Miguel Ángel, el reporte. A nombre de mis compañeros, a nombre de Plataforma Radio Digital, te damos las gracias por este tiempo en el que nos reportas lo más importante de lo que acontece en el mundo sobre el medio ambiente. Te damos las gracias, Miguel Ángel, y te Gracias. esperamos en el próximo reporte. Gracias a ti, Carmen, y gracias a nuestro auditorio. Y una cosa última, ¿Sí? recordarle a nuestros jóvenes treintañeros que se vayan a vacunar. Es por el bien de ellos, es por el bien de nosotros, es por el bien de todos. Claro, No le teman a las vacunas van a evitar que se enfermen de forma grave y van a evitar también que vayan al hospital y que se mueran. así es. Entonces, vacúnense, por favor. Así es, ahorita hay rebrotes y eso es importantísimo, ¿no? Y sobre todo es una cepa todavía más peligrosa, pues a abrir los ojos y los oídos muy grandes para estas campañas de vacunación. En algún lugar, no me acuerdo cuál era, ya estaban aceptando que si tú llevas a una persona de 40 años y tú tienes 18 o 30, te vacunan a ti también. Entonces hay que aprovechar eso. Es bien Así es. importante. Pues gracias, Miguel Ángel, por recordarnos este asunto tan importante. Gracias a ustedes, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias.